Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Omar y me encomendaron hacer una presentación del grupo de masificación de la agroecología en el que estamos. Tengo también 5 minutos, entonces tengo que ser supremamente sintético. Lo que nosotros queremos pensar es la pregunta que muchos de ustedes están haciendo y tiene que ver cómo hacer la revolución. ¿Cómo hacer la revolución agroecológica? Y entonces eso lo hemos llamado la masificación de la agroecología, pensando justamente en los procesos sociales y socioambientales que hacen posible que la agroecología abarque más territorios, que sea practicado por más familias. La pregunta es, si la agroecología es tan buena, ¿por qué no es practicada por más familias? ¿Por qué no puede ser expandida de una manera más grande, que es justamente lo que se ha hablado ahora desde el escalamiento de la agroecología? Nosotros lo llamamos con este nombre pomposo, pero no lo tomamos en serio, de cómo llevar la ecología, la agroecología y volverla un fenómeno masivo. Dentro del grupo de investigación, pues nosotros estamos conformados, Mateo, porfis, hace parte del grupo de un programa de investigación, por no decirle proyecto, un programa de investigación de cátedras CONACYT, liderado por Gelda Morales, y en el que están Peter Rosset, está Bruce Ferguson, está Miriam Aldazoro, estoy yo, está Mateo Mieriterán y Julián Pérez, que vino también a hacer una estancia de investigación desde Brasil. Acá lo que a nosotros nos interesa ver es los diferentes aspectos, tanto sociales, políticos, agroecológicos, de prácticas agroecológicas, pedagógicas, de mercados, que hacen posible que esta utopía, que este gran sueño que todos tenemos pueda llegar a realizarse. Gran pregunta, ¿cómo hacer esto? Pues bueno, nosotros tenemos los estudiantes, porfa, varios colaboradores. Ahí están los estudiantes. Nos nutrimos mucho del equipo de investigación de los estudiantes, entonces tenemos en este momento investigaciones, una investigación pues bastante internacional, afortunadamente, gracias en parte a la generosidad del pueblo mexicano y de las becas que se dan acá en el país para extranjeros, en donde tenemos diferentes lugares. Entonces tenemos investigaciones en México, pero también en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Cuba, Ashleia, a ver quién más se me escapa, eh, Mozambique, la India, Nicaragua, ahora Puerto Rico con NILS, que también hacen parte de egresados. Entonces, lo que nosotros vamos empezando a interesarnos es a partir de estudios de caso, algunos más grandes, algunos más pequeños, y a partir de aspectos muy particulares, cómo es posible que la agroecología pueda llegar a difundirse por lugares más grandes. Hicimos un primer esfuerzo de investigación analizando pues los casos emblemáticos. Entonces, para eso analizamos 5 casos particulares. Uno es el caso de aquí del café orgánico en Chiapas. Otro es el de Ashleia, que nos envió su ponencia sobre agricultura natural de presupuesto cero en la India, en Karnataka. El siguiente es el de Cuba y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El tercero es el de Movimiento Campesino a Campesino en Mesoamérica. Y el quinto es el movimiento de la Red Ecovida en el sur de Brasil. A partir de estos análisis o metaanálisis, digamos, de estos casos, nosotros llegamos a una discusión muy preliminar, y es cuáles son los factores que hacen posible que la agroecología pues llegue a más casos a partir de estos casos emblemáticos, a partir de los movimientos sociales. Y llegamos a estas primeras conclusiones súper preliminares, súper provisionales, pero que vale la pena mencionar. Entonces, uno es la presencia de una crisis en los casos, una crisis haga, que haga importancia a la idea de que la agroecología sea la alternativa a ser caminada, pero no es suficiente. Es importante que esto se haga a partir de un proceso de organización social y un proceso intencional en donde la agroecología pueda llegar a circularse a partir de redes organizadas, algunas más
organizadas como la de la ANAP o la de las organizaciones nacionales como la Unión Nacional de Agricultores Agropecuarios, ¿no?, y Ganaderos, se me olvidó, la UNAC en Nicaragua, o por organizaciones más espontáneas como ocurre en la India. Pero la organización es, digamos, el caldo de cultivo sobre el cual crece la agroecología. Pero obviamente para esto se necesitan prácticas ecológicas, primero eficientes, que sean eficientes, pero que van ganando complejidad. El segundo, procesos horizontales, constructivistas de enseñanza y aprendizaje, como campesino a campesino. Es muy importante además un discurso movilizador, un discurso político que ponga la agroecología como el horizonte a ser caminado dentro de cada horizonte cultural. Muy importante la presencia de aliados externos, dentro de la cual la ciencia, los actores científicos desempeñan un papel particular, pero también organizaciones, ONGs, la iglesia, etcétera. Y a veces pues personas particulares dentro de las organizaciones de poder. Lo otro pues son las políticas favorables, particularmente de acceso a la tierra, pero también en términos de, por ejemplo, las que se han generado en Brasil, no sin muchas preguntas que aún tenemos, y también los mercados agroecológicos. A partir de estos casos, muchas de las investigaciones que se están haciendo en los diferentes casos que estamos estudiando, lo que estamos pensando es cómo ir profundizando en estos o en muchos otros factores que nos ayuden a ir respondiendo esta pregunta, pensar también desde la coyuntura internacional, ahora de la FAO, de lo que está ocurriendo, también desde esta guerra inmensa en la que estamos, de la que hablaba Peter, una guerra en esta ofensiva neoliberal en la cual estamos, también no queremos ser ingenuos, como en este escenario profundo de que todo está en contra, cómo hacer para que esto pueda llegar a ser posible. Nada más ni nada menos que esas son la pregunta de nuestro grupo de investigación y pues para lo cual tenemos pues inicialmente un proyecto de 10 años. Así que pues nada, muchas gracias. Sí. Van a la página de Cultura hasta abajo, se puede buscar más. Y meten más indicación de agroecología, lo más seguro es que les salga. Entonces tenemos 5 minutos para preguntas, discusión con Omar y después pasamos con todos. ¿Con los tres? Yo creo que sí. Sí, yo me acuerdo que eran. Sí, pero eran 10 minutos, 5 y 5, sí me acuerdo, era así. ¿Sí espacio para preguntas o al final? ¿Y yo? ¿Cómo quieres? Porque estaba... Sí, al final. Bueno, mientras armamos el PowerPoint, si hay algo para Omar. Hola, yo quería preguntarles una pregunta que yo también traigo en la cabeza, que es, digamos, que, porque por un lado sí hay que ampliar como los espacios, los lugares donde se incorpore o se reconfigure hacia la agroecología, ¿no? Pero por otro lado también como que siento que a veces hay que ampliar la noción de agroecología. O sea, en el sentido de que a lo mejor existe una base bastante más, no sé si masificada de lo que nos imaginamos o no. Digamos, esto que decíamos de todas esas experiencias que no se nombran a sí mismas como agroecología, pero que si vamos a verlas, pero son tan pequeñitas y tan locales que si se pudieran ver, pues a lo mejor son muy parecidas, ¿no? Entonces, no sé si logro compartir mi inquietud.
Pues bueno, justamente una de las grandes preguntas es sobre lo que estamos entendiendo por agroecología. Y para hacerlo muy corto, porque sé que no tengo tiempo, pero no sé si alcanzamos a ver, dentro del grupo dentro, digamos, del doctorado, se está haciendo una cosa que llamamos la flor de la agroecología, que incluye conceptos, que incluye autores y autoras. Algunos de los que están acá han tenido, los estudiantes del doctorado han hecho ya ensayos sobre su obra y sobre su trayectoria, pero no sé si se alcanza a revisar. ¿Y a qué voy? A que a partir, digamos, de esta flor que nosotros hicimos, quisimos justamente hacer una definición sobre lo que estamos entendiendo por agroecología. No solamente como una cuestión, digamos, de prácticas agroecológicas, sino como un proceso que busca la soberanía alimentaria, que busca la reconfiguración completa, digamos, del sistema agroalimentario, de las relaciones intergenéricas, de las relaciones capitalistas de producción, que busque una epistemología, que además hay epistemologías en donde se nutran de las epistemologías del sur. Y entonces, claro, cuando nosotros vemos esta agroecología, pues ahí caben muchas cosas, pero ya no se pudo proyectar, ¿no? Se tarda, bueno. Entonces, es que les quería mostrar justamente, digamos, esa definición. Desde dónde es que estamos partiendo para decir esto es agroecología y que pues no entraría, ¿no? Pero sí estamos entendiéndolo desde una visión ampliada que hay veces incluye experiencias muy pequeñas, que no son las que ni siquiera se llaman agroecológicas, pero que son experiencias que están incluidas incluso dentro de muchos casos. De los casos que estamos hablando, no todas son casos así gigantotes. Hay veces son casos muy particulares, son casos muy específicos en el que ni siquiera podemos hablar de agroecología, pero nosotros estamos usando, digamos, como un concepto amalgador, como un concepto heurístico que nos ayude a entender estos procesos por los cuales queremos caminar, ¿no? Incluye los procesos ganaderos, silvopastoriles, incluye, acá está la agroecología, está la flor de la agroecología. Si pueden entrar, pues sería maravilloso que le echaran un ojito. Está dentro de la página. Lo hicieron los estudiantes, Nicteja, Agroecología desde el Sur, y la flor de la agroecología. Entonces, acá están los autores, pero entonces la agroecología la definimos desde la defensa del territorio. Imagínate los temas, ¿no? Movimientos sociales, autonomía y buen vivir, derecho socioambiental, metabolismo social, etnoecología, reforma agraria. Agroecosistemas sustentables, conservación de la biodiversidad, metapoblaciones, complejidad ecológica, ecología de comunidades, ecología de paisajes, matriz agroecológica. Dentro de las prácticas agroecológicas, control biológico, policultivos y rotaciones, sistemas agroforestales, ciclos de fertilidad, conservación de suelo y agua, agrobiodiversidad. También incluimos metodologías, entonces, de acción participativa, incidencia en política pública, diálogo de saberes, investigación, acción, participación, ecofeminista, escuelas campesinas, educación popular. Desde los sistemas alimentarios incluimos salud alimentaria, agricultura urbana, post-extractivismo, mercados locales, economía solidaria, huertos familiares y soberanía alimentaria incluye decolonialidad, defensa de semillas, recampesinización, conocimiento campesino e indígena, resiliencia socioambiental y ecotecnologías. Entonces, como ves, lo estamos entendiendo como un concepto tan abarcador, incluso que podría tener críticas de decir, oiga, ¿quieren abarcarlo todo? Para entender que algunas prácticas pueden inscribirse dentro de algunas de estas cosas que estamos haciendo y aún así llamarlas agroecología. Pues continuando el diálogo, aquí siento que lo que les voy a presentar dialoga con la presentación de Omar y también con la discusión que teníamos esta mañana. Pues este es el equipo de trabajo y les voy a compartir algunas reflexiones que tienen que ver justo con el trabajo de colaboración transdisciplinaria que realizamos. Pues la noción de transdisciplina tiene también varias interpretaciones, hay corrientes que trabajan con esta noción. Nosotros nos situamos en algún lugar por aquí, con una fuerte influencia de las tradiciones latinoamericanas, especialmente de Orlando Falsborda, Freire, pero también dialogando con principalmente la escuela suiza de transdisciplina que orienta esta práctica a la transformación de problemas
ambientales. Si pasamos. Entonces, una definición posible, más general, es que la transdisciplina es una forma de aprender y resolver problemas que involucra la cooperación entre diferentes actores y sectores de la sociedad. Yo no sé si es una nueva forma, quizás en Europa sea nueva, pero en Latinoamérica no tan nueva, ¿no? Y la definición con la que hemos trabajado es algo que hemos formulado, se sitúa entre la teoría o el campo de la transdisciplina como algo más amplio, también teórico, y no se restringe solamente, exclusivamente a la investigación transdisciplinaria, sino estamos hablando de colaboración transdisciplinaria y cómo la definimos. Es una producción colaborativa de saberes, prácticas y poderes que ocurre a partir del encuentro entre diferentes perspectivas, ¿no? Provenientes de sectores sociales distintos, actores, cosmovisiones, para atender a problemas socioambientales definidos de manera participativa por los actores involucrados, ¿no? Y con esta triple atención a la integración de conocimientos, de prácticas y construcción de poder. Bien, entonces podemos pensar que esta colaboración entre diferentes sectores puede repercutir en política pública, ¿no? En soluciones locales, regionales, nacionales, a corto o largo plazo, y también aportaciones científicas. Les voy a compartir reflexiones que nacen de una serie de talleres que realizamos con proyectos transdisciplinarios. Entonces, convocamos ampliamente en México y realizamos 3 grandes talleres. Y nuestra intención era aprender sobre el proyecto, el proceso mismo de la colaboración transdisciplinaria. ¿Qué ocurre cuando diferentes sectores, perspectivas, formas de construir conocimiento se integran en un mismo proceso, ¿no? Y es un proceso necesariamente de aprendizaje mutuo, pero de co-construcción, como decía, de saberes, haceres y poderes? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Cuáles son los principales retos? En realidad, la primera pregunta tenía que ver con qué hace posible, qué posibilita, qué favorece este proceso de colaboración transdisciplinaria. Nos preguntamos cuáles son los principales retos, dificultades que encuentran y qué estrategias han implementado o proponen, que no han usado, pero sí propondrían para superar estas dificultades. Participaron 38 proyectos de 21 estados de México. Esta es la distribución. Y como requisito en la convocatoria, participaron solamente proyectos en los que convergían al menos 3 sectores distintos de manera continuada por más de 3 años. Entonces, proyectos, ¿no?, con un cierto camino andado y con una diversidad de perspectivas que se integraban. Y para participar en el taller iban equipos de trabajo y no más de una persona del mismo sector. Entonces, mínimo 3 personas para participar en el taller del mismo proyecto, pero de diferentes sectores, ¿sí? Y máximo 5 personas del mismo equipo, pero si eran 5, tenían que ser de diferentes sectores. Esta fue la distribución de participantes. Entonces, contamos con una participación mayoritaria de organizaciones de la sociedad civil, luego académicos, miembros de comunidades rurales, urbanas, gobierno 12% y empresas 4%. Y los tipos de proyectos, esta es la distribución, no eran solo proyectos agroecológicos, pero la mayoría eran proyectos de agroecología y de gestión comunitaria del agua, ¿no? Y este es bien, ahí el escenario más amplio de proyectos para la sustentabilidad. Los talleres se realizaron y fueron coorganizados con organizaciones anfitrionas, en el primer caso en la Tosepan, Titatanisque, luego en Puebla, en Veracruz con Sendas y en Michoacán con Alternare. Y
entre las preguntas que facilita y que dificulta la colaboración, perdón, pasamos. Bien, no voy a entrar en la metodología. Les quiero compartir algunos de los principales retos, porque eso también nos hace ampliar un poco el diálogo quizás sobre la cuestión de la masificación. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades para colaborar entre sectores distintos, ¿no? Pues muchas de esas dificultades tienen que ver con el hecho de que estamos en una nación pluricultural, la cuestión comunicativa, la falta de reconocimiento, ¿no? Político, lingüístico en muchos sentidos de esta diversidad cultural. Muchos de los retos tienen que ver con las tensiones con el gobierno y eso es muy familiar, todos bien. Lo enfrentamos en estos proyectos, la dificultad de colaborar con el sector gubernamental, la cooptación, apropiación de espacios y discursos por políticos, el tema de las transiciones políticas, ¿no? La intromisión de partidos políticos en los proyectos, la falta de continuidad de muchos de estos proyectos por cuestiones de administración, las disputas partidistas, corrupción y desconfianza, burocracia y también la cuestión de la inseguridad y violencia. Bien, pasamos. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Estos fueron algunos de los retos. Trabajamos estrategias. Aquí no hay tiempo para presentar, pero les invito a conocer la guía que se construyó colectivamente con resultados de esos talleres. Fueron 148 participantes de los sectores que vieron. En esta página encuentran la guía con estos resultados. Y lo que quiero traer a discusión tiene que ver con este mapa de la colaboración transdisciplinaria, ¿no? Y lo que percibimos es que en estos proyectos, como en la gran mayoría de proyectos transdisciplinarios en México, hay sectores ausentes, ¿no? Es muy difícil, es muy poco frecuente la colaboración con gobierno. Para empezar, en nuestros talleres sí tuvimos un poco de participación de empresas, pero todas eran empresas sociales. Entonces, industrias, ¿no? Empresas con otro corte no llegaron, no estaban los proyectos colaborando con la industria. En realidad, ¿no? Como sabemos, gobierno e industria no suelen ser colaboradores, sino adversarios en muchos de estos proyectos. Entonces, esta es la repercusión, ¿no? ¿Qué ocurre con estos proyectos con respecto a la construcción de política pública desde la base, si no están participando en estos procesos? Entonces, en muchos casos, este es el riesgo que corremos, ¿no? Que las soluciones sean locales y de corto plazo, con aportaciones científicas, porque está la academia ahí presente. Pero en términos de masificación, está la pregunta si nos restringimos en la colaboración a estos grupos. Bien, esta ausencia del gobierno y de las empresas en estos proyectos, claro, refleja de una cierta manera una debilidad, ¿no? Hay poco o nulo efecto en políticas públicas y también no impactamos tanto en las empresas, ¿no? En la industria contaminante, todo con el despojo que conocemos en gran parte del territorio. Pero también pongo a discusión, ¿no? Y ustedes están trabajando con lo que empezamos a llamar de estas formas alternativas de masificar estos proyectos, y especialmente la agroecología, que estén en congruencia con lo que se plantea en términos de sustentabilidad. En muchos casos, la colaboración con gobierno y con empresas significa para muchos de estos proyectos una especie de cooptación. Entonces, para ser congruentes, sí, pensando, es como lo que ocurre es que se colabora mucho más en la base, ¿no? Entonces, en lugar de scale up, ¿no? Lo que no vemos tanto en estos proyectos, no hay procesos que reflejen tanto a esta verticalidad de la base hacia arriba.
lo que sí percibimos es que hay mucha colaboración en red, ¿no? Una ampliación horizontal. Sí, más. Entonces, hay diferentes vías. Entonces, pensamos en al menos 3 vías de masificación, ampliación, ¿no? La convencional, que no tenemos, como no es en realidad muy efectiva en México. La horizontal, que es la que sí, de hecho, está ocurriendo. Y también ponemos a discusión vías alternativas para masificar hacia arriba, que tiene que ver justo con los movimientos que inciden desde otro lugar, ¿no? Lo que escuchamos también de lo que pasa, la vía campesina, en diálogo con la FAO, todo lo que puede poner de presión y de organización para no solo trabajar en la base, como también incidir en esferas de mucho más repercusión política amplia. Algunas preguntas para la discusión. ¿Qué tipo de masificación de la agroecología queremos impulsar? ¿Qué ganamos y qué perdemos con la elección de ciertas vías de masificación? ¿Y cuáles son los retos inherentes a los procesos de masificación con los que estamos involucradas y cómo podemos enfrentarlos? Claro, dentro de todo eso está también la pregunta sobre cómo colaboramos, ¿no? ¿Con quiénes colaboramos? Si sería deseable colaborar con otros sectores y cómo, ¿no? Muy bien, gracias. Parece que tenemos tiempo para... ¿Sí? Sigue Laura. Bueno, que cambiaron. Sí. En lo que instalemos a Laura. ¿Ya está instalado? Hola, espero todavía viven, ¿verdad? Que el café, la cafeína orgánica que anda ahí todavía funciona, ¿verdad? No sé si sea transgénico, ¿no? Pero supongo que no. Me quise arriesgar presentando este caso en una zona que es bastante convencional. Es la zona norte del estado de Veracruz. Es la zona donde soy originaria, yo y mi familia. Y quise presentárselas porque es un caso, digamos, distinto a lo que normalmente vemos en este tipo de reuniones, ¿verdad? Porque tenemos trabajo en mercados locales, tenemos trabajo con pequeños productores arriba de Pochutla, en Oaxaca, productores indígenas, etcétera. Y bueno, es lo más común, ¿no? Pero queremos hacer también algo diferente y desde la universidad, a partir de una experiencia de mi familia, empezando en una hectárea hace 12 años, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para producir de manera más ecológica? Y cómo podemos ir escalando primero en nuestra propia superficie, en las tierras ejidales que nos dejó mi abuelo. Y después, cómo podemos compartir ese conocimiento que se está generando aquí con lo que aprendemos en la universidad, con lo que hacemos en otros lados, cómo lo podemos compartir, si quieres pasar la siguiente, con otros productores de la región también. Y si lo vamos a ir haciendo uno a uno, o bien vamos tratando de jalar a pequeños grupos organizados también, de tal manera que ellos nos ayuden después a difuminar, a escalar esta tecnología, ¿no? Entonces, desde hace 12 años vamos ubicando esta problemática que está ahí en la diapositiva, en donde la productividad no ha aumentado, o sea, se siguen produciendo 13, 14 toneladas por hectárea en los últimos 30 años. La mayor parte de la producción se hace de forma convencional, se utiliza Roundup, glifosato, 4 o 5 veces al año en las huertas. En Álamo encuentras hasta 2 tiendas de agroquímicos por cada cuadra en toda la zona central. Estamos enfermando a los productores, a los jornaleros, por supuesto a los consumidores. Se pagan bajos precios, ¿verdad? A los productores, y quienes ganan pues son los intermediarios, y la gente que llega a dar asesoría técnica a toda la región
pues sale de Chapingo, ¿verdad? Sale de diferentes universidades, todos en su mayoría bajo el enfoque convencional, ¿no? En agroecología pues somos 2-3% del total de la matrícula de la universidad, que estamos trabajando bajo el paradigma agroecológico, pero no somos la mayoría, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando con 15 grupos chiquitos organizados, porque creemos que la vía para poder difuminar esto es a partir de organizaciones sociales, y organizaciones sociales que más que en lo político, que es importante estar en lo político, pero que también tengan un trabajo técnico y de base con su gente, y que no solamente estén en los mítines, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy ruda, ¿no? Pero creemos que es importante que esos líderes y esos técnicos vayan al campo con su gente, ¿no? Entonces, en una zona que es muy amplia, es la zona más importante de producción de cítricos en México, ¿verdad? Ahí solamente estamos trabajando con alrededor de 300 productores, que son los que suman estos 15 grupos organizados, y que aproximadamente andan en 2,000 hectáreas en total a partir de hace 3 años este trabajo, ¿no? Se ha ido incrementando. Ya en enero de este año, incluso la misma universidad firmó 5 convenios con 5 de estos grupos para que les apoyemos en asesoría, capacitación, seguimiento técnico para trabajar con ellos en sus grupos, ¿no? En sus localidades. Pero bueno, todo empieza aquí en esta parcela, en 1 hectárea. La que sigue, estamos pegados al río Tecolutla. La que sigue, ahí vamos a ir rápido. La propuesta, más menos rápido, ¿verdad? La propuesta tecnológica, ¿no? Empezamos así, con la parte técnica. O sea, ¿qué puede hacer la universidad para ir resolviendo paso a paso, año con año, diferentes tipos de problemas que se presentan para poder producir, en este caso, naranja sana? Entonces, primero el trabajo con los suelos, el asunto de la nutrición, el manejo ecológico de plagas, enfermedades, arbences, y cómo ir incrementando la diversidad, porque es una zona pues de puros monocultivos. La base de la propuesta es que la gente aprenda a hacer los diferentes tipos de insumos que se requieren para la producción. O sea, de todo lo que hemos ahorita estado usando y probando, hemos ido descartando cosas, metiendo, quitando. Ya lo que, digamos, lo más externo ahora es el uso de una parte de harinas de rocas. Todo lo demás lo estamos haciendo de forma local. Otro elemento que está llamando la atención de la gente es que cuesta 22% menos y produce ya en esa superficie que tenemos 3 veces más. Este año producimos entre 35 y 38 toneladas, dependiendo de cada pedacito de la huerta. Y entonces decimos, bueno, si producimos más, puedes ganar más y te cuesta menos, ¿por qué no cambiar a lo agroecológico? Ese es lo que le estamos lanzando a los productores, ¿no? Esa es la idea, partiendo pues del apoyo de la universidad, más de 50 análisis de suelo. La que sigue ahora sí más rápido, ¿verdad? La cuestión tecnológica, el uso de leguminosas, pero no una sola, sino ir cambiándolo para no desplazar la biodiversidad que tenemos. La que sigue, por ejemplo, ahí en la parcela pues contabilizamos 117 arbences y poco a poco vamos incluyendo otro tipo de especies. Las relaciones de trabajo ahorita están en 14 municipios, más rápido, ¿verdad? Se ha logrado capacitar a 450 citricultores en diferentes comunidades. Ya algunos productores pues ya están más avanzados. Trabajamos el año pasado con Piñeiro en un curso taller allá en la huerta. La que sigue. La idea es que conozca a la gente la experiencia. Cada fin de semana se ofrecen recorridos en la huerta, y después en los grupos que están interesados, con ellos haciendo el trabajo, les ayudamos a montar una parcela demostrativa con su propio trabajo, y nosotros dándoles apoyando con la asesoría, haciendo el intercambio de saberes. La que sigue. Incluso trabajando con organizaciones que estaban vacunadas, que están en comercio justo, pero que estaban vacunadas contra el orgánico, ¿verdad? Los apoyaron mal y decían, no, todo menos eso. Y ahora, bueno, ahí van entrándole también a todo esto. Lo que sigue. Y bueno, se han generado algunos materiales didácticos justo para apoyar este proceso de transición. Que sigue. Y bueno, pues es un grupo amplio, ¿no? El que está trabajando ahí.
creemos que es importante llegar también a las zonas donde están trabajándose con agricultura convencional. O sea que es muy importante lograr impactar en esas regiones, quizás se ve menos bonito, ¿verdad? Pero necesitamos crecer y necesitamos que la universidad vaya y se pare en esos sitios y diga, ¿aquí qué problemas hay? ¿Cómo resolvemos los problemas que hay a partir del trabajo de campo? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos. No sé si pudieras repetir el... Micrófono. O sea, ¿podrías repetir y puntualizar la parte central de... Sí, la parte central de lo que pudiéramos llamar la estrategia técnica, o sea, de lo que compone la estrategia técnica para poder tener esa posibilidad de ampliar en muchos productores. Por si los componentes. Más bien el componente social. No, el componente técnico, sí. Bueno, la parte técnica es amplia, pero empezamos con el suelo. O sea, mejorando el suelo. Esa es la base. Que el productor nos empiece otra vez a entender que es importante componer ese suelo que está lleno de herbicida, ¿verdad? Que donde ya tenemos un montonal de pastos, en donde el suelo está compactado, ¿verdad? Donde no hay infiltración, y que él empiece a conocer que si empieza a dejar las arbences, si las deja semillar, si empieza a poner la composta, si empieza a incorporar ahí, hacemos consorcios de microorganismos nativos, los empieza a incorporar ahí, si empieza a sembrar leguminosas, se va a ir poco a poco descompactando. Todo eso nos ayuda a mejorar el suelo. Y después ya venimos con el componente de la nutrición de la planta, porque para producir alto rendimiento requerimos también nutrir mucho mejor a la planta. Y eso no se hace el primer año, ¿no? Implica varios años. Nosotros somos suertudos, estamos en suelos de aluvión, también son buenos suelos. Si trabajamos en cerro, sabemos que ahí el rendimiento máximo que podemos alcanzar quizás sean 20 toneladas, pero son mucho más que las 12, 13 que se capta en la región. Luego el manejo de las arbences, es el costo mayor de producción. O sea, la gente compra el herbicida porque dice que es más barato. Y entonces necesitamos convencerlo de que otras estrategias, desde el uso de desbrozadoras primero, el uso de pequeños tractores para limpiar, el uso de leguminosas para cubrir las arbences, el uso del chaponeo alto debajo de los árboles, todo eso va a disminuir el costo de quitar las arbences. Y después nos vamos a todo el manejo ecológico de plagas, que la gente ya está entendiendo también que si tiene más biodiversidad hay menos plagas, porque ya lo están viendo, ¿verdad? Quienes no usan químicos no tienen aradores en las ácaros en la naranja, por ejemplo. Y es pues porque hay control biológico ahí abajo, ¿verdad? No le llaman así, pero eso hay. Ahora ya el gobierno nos amenaza con fumigar toda la región, porque ya se declaró oficialmente en México que 24 municipios tienen HLB, ¿verdad? Y además hay virus de la tristeza, y entonces la estrategia gubernamental es la química. Y nosotros estamos diciendo con estos grupos, no, hay otras vías, ¿verdad? Porque hay trabajos donde nos dicen que la diaforina citri, cuando hay una diversidad de arbences abajo y de otros árboles, hay controladores ahí. Entonces la gente poco a poquito está captando esa parte de la estrategia técnica para poder irlo incorporando poco a poco, pero es un proceso pues de largo plazo, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Vamos a trabajar con solo un micrófono porque el otro no voy. Yo tengo muchas, pero me voy a limitar. Ustedes empezaron hace 12 años en la parcela madre, que le llaman, ¿no? Hace 3 que empiezan con el proceso más grande, sistematizado con nosotros, si no me perdí. Pasaron muchos años en medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo
lo que pasó en esos años. O sea, ¿estaban ustedes experimentando, estaban aprendiendo y hasta que estuvieron listos empezó? ¿O fueron otra serie de factores por lo que no pudieron empezar este proceso más amplio? Y pues claro, la que tiene que abordar un poco las cuestiones pedagógicas, ¿se declaran o se asumen alguna estrategia pedagógica en particular? O sea, si les preguntáramos, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias pedagógicas, qué escuela pedagógica están usando? ¿Cuál? Si se identifican con alguna. Y por último, financiamiento, y también iría para Juliana, ¿no? Porque esa es la parte luego bien dura y esa nunca la platicamos en las presentaciones, ¿no? Gracias. Pues estos talleres fueron realizados con fondos de CONACYT a través de la red temática de socioecosistemas y sustentabilidad. Entonces, sí, se realizaron no como un proyecto de investigación, sino como parte del trabajo de un nodo dentro de una red temática que tiene como 600 miembros entre investigadores y también miembros de organizaciones de la sociedad civil. La red se llama Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad. Red Socioecos. Si pones en internet, llegas a la página y ahí está la publicación también. Esta. Ok, bueno, para seguir un poco lo del financiamiento, tenemos 2 proyectos de investigación pequeños que los mantenemos desde hace 3, 4 años. Anteriormente fue una experiencia, pues podríamos decir, privada. Es mi familia, mi padre, que es el motivador de la experiencia y que pues quiere también empezamos con 1 hectárea, por lo que todos los productores deciden, bueno, pues no me voy a aventar con todas, ¿no? En ese entonces mi abuelo nos dejó 8 hectáreas. Y dijo, bueno, pero vamos a empezarle primero a ver si funciona la teoría agroecológica, ¿no? Y ahí, a ver, Laura, ¿qué sabes de esto? A ver si la hija le atina, ¿no? Y entonces, cuando vimos que funcionaba en esa hectárea, dijimos, pues aumentémoslos ahora a 4, después a 8, ¿verdad? Y ahora mi tío que está al lado se suma y son 16 hectáreas que se agrupan. Y sí, la idea era ir probando cosas. Hemos ido desechando algunas tecnologías. Ya lo que es muy interesante, y bueno, eso no siempre se maneja, es el asunto de los costos de producción. Mi padre es economista.